Los dejamos con esta entrevista que le realizamos a la doctora Silvia Gil. Esto la realizamos en un cafecito que está aquí en el centro de Zacatecas, que es también de una compañera nuestra de la unidad, no del doctorado. Se llama La Brujería, la barra de café. Y bueno, pues ahí los dejamos ahora con la entrevista. Y además es una entrevista muy especial, no solo porque estamos en un lugar diferente, en la breguería, que es el café, también de una compañera nuestra de filosofía, Violeta, que nos ha hecho el favor de recibirnos aquí. Y no nada más por eso, sino porque tenemos una invitada muy especial. Para cerrar la temporada decidimos ya echar toda la carne al asador, irnos con todo. Y pues nos acompaña la doctora Silvia Gil. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una estancia postdoctoral en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Trabaja dando clases de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Filosofía y en el doctorado en Estudios Críticos de Género. Y entre las conferencias y publicaciones que ella pues da, también está al frente del proyecto de investigación Potencialidades en los feminismos contemporáneos para repensar, entre paréntesis, la subjetividad, el poder y la violencia. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. Es un gusto pues, tenerla con nosotros. Primera pregunta, ¿ya había venido a Zacatecas? ¿Nos había visitado? No, es la primera vez, mi primera vez. ¿Qué tal le están tratando por acá? Muy bien, la verdad es que estoy encantada de estar aquí. Qué bueno. La verdad es que decidimos aprovechar que estaba aquí porque vino justamente a dar una conferencia magistral en el sexto coloquio de el que organiza la maestría en pensamiento crítico hermenéutico, que es uno de los, hermenéutica, que es uno de los programas de la Unidad Académica de Filosofía, y es el sexto coloquio, diálogos entre pensamiento crítico y hermenéutico. Entonces ella vino a dar una ponencia magistral titulada Filosofía de la vulnerabilidad hacia una política radical del cuidado. ¿No es así? La verdad es que me gustaría ahondar un poco en esta ponencia, definir algunas cosas un poco más a fondo, ya que estamos aquí, que tenemos el espacio. Pero antes de ello, me gustaría que nos platicara un poquito acerca del proyecto de investigación que dirige, que es el de potencialidades en los feminismos contemporáneos para repensar la subjetividad, el poder y la violencia. Si nos puede comentar un poquito de ello. Pues mira, te cuento, es un proyecto que iniciamos ya hace unos años, en 2018 creo que fue cuando nos empezamos a reunir la Universidad Iberoamericana con estudiantes de filosofía, con estudiantes del doctorado de estudios críticos del género y también con algunas colegas y profesoras. Y lo primero que hicimos fue empezar a hacer un seminario, que era un seminario en el que invitábamos a algunas pensadoras mexicanas que nos parecía que tenían una voz muy singular porque eran pensadoras que estaban pensando, reflexionando tanto adentro de la academia como afuera de la academia y que estaban haciendo preguntas muy importantes sobre nuestra situación social, ¿no? Nos interesaba mucho hacer, por una parte, un diagnóstico de qué nos estaba pasando en este México contemporáneo. Nos parecía también, por otra parte, muy importante hacer una reflexión desde los feminismos sobre la violencia, y ahí no solamente pensar la violencia de género, la violencia sexual, sino pensar la concatenación de las diferentes violencias. Y nos interesaba mucho también entender cuáles eran las potencialidades que se encuentran ya presentes en los movimientos feministas, que de hecho habían empezado a emerger con fuerza cada vez mayor en México en el 2016, con esa gran marcha, esa gran movilización contra todas las violencias que se dio el 24 de abril, ¿no?, de 2016. Entonces, ¿cuáles eran las potencias de esos feminismos contemporáneos, ¿no? ¿Qué es lo que nos están ofreciendo también en un sentido filosófico los movimientos sociales? Entonces hicimos este seminario en el que pues pasaron un montón de compañeras, amigas, pensadoras, intelectuales, y también vinieron experiencias de autoorganización colectiva. Trajimos algunas colectivas, como por ejemplo la Asamblea Vecinal, Viva Nos Queremos Neza, y entonces juntábamos a las académicas con las
activistas autoorganizadas, y se daban unas conversaciones impresionantes. Y de hecho de ahí salió un libro, que es el libro Horizontes del Feminismo, Conversaciones en un tiempo de crisis y esperanza, que se publicó tanto en México como en España, donde se reúnen pues todas esas conversaciones, ¿no? Entonces, bueno, más o menos en eso consistía y seguimos hasta la fecha reuniéndonos. Sí, es que me parece muy importante salirnos del aula académica donde pues el diálogo pues parece que está como circular, como que no da vueltas, como que da vueltas y no sale. Entonces, parece una acción realmente importante aplicarlo y también aplicar el diálogo interdisciplinar y con la acción, ¿no? Con la gente que Claro. realmente está viviendo la situación, ¿no? De hecho, a mí me gusta hablar de un concepto que es el concepto de una filosofía viva. Una filosofía viva es una filosofía que no está constreñida o restringida a los muros de la academia y que no utiliza solamente un lenguaje filosófico, sino que trata de pensar cuestiones profundas, cuestiones existenciales, cuestiones que tienen que ver con la forma en la que vivimos y lo hace de una manera conectada con la realidad y con lo social. Entonces, Claro. muchas veces parecería que la filosofía solamente se da en las universidades y que para hacer ejercicio filosófico tienes que hacer un doctorado, por ejemplo, en filosofía, la carrera en filosofía eres. Bueno, yo diría que eso no es necesariamente así, que creo que la filosofía más importante que se ha hecho a lo largo de la historia no ha estado construida a la academia. De hecho, pensemos en cualquier filósofo importante, filósofa, ¿verdad? Como su trabajo siempre ha sido un trabajo de un diálogo social amplio, complejo, heterogéneo, ¿no? Y no solamente ha pensado para escribir papers, ¿no? Sería ridículo que pensásemos que la labor filosófica es escribir papers. Entonces, Sí, filosofía viva. sí, es interesante lo que nos comenta porque ha habido algunos doctores o incluso profesores que nos han visitado y nos dan este tipo de respuestas. No todos piensan así, pero hay mucha gente que está consciente de que no necesariamente estando dentro de la academia y con cierto grado académico se puede tener una voz o un dictamen sobre lo que está pasando, ¿no? O sea, hay mucha experiencia que trasciende. Claro. Bueno, de hecho, en el coloquio estos días yo creo que se ha hablado también de la necesidad de revalorizar otros saberes, ¿no? Y creo que eso es fundamental y dentro del feminismo es algo que también se ha discutido mucho, ¿no? ¿Cuál podría ser el papel que tienen esos otros saberes que normalmente han sido denostados a lo largo de la historia, ¿no? El saber que tienen las mujeres, el saber también en la academia del feminismo, parece que siempre ocupa un lugar marginal, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, la filosofía feminista parecería que es una filosofía menor, ¿no? Una cosa es la filosofía y los grandes temas de la metafísica, de la lógica, y luego estarían esas otras cuestiones así un poco más periféricas como el feminismo, ¿no? Ahí a mí me gusta defender la idea de que no, de que incluso la filosofía feminista, en este caso concreto, tiene mucho que aportar y que decirle a la filosofía. Y hablando de este tema, ¿cómo definiría usted el papel de una filosofía feminista? Porque, bueno, usted abordaba en la conferencia, y déjenme decirles que yo vi la conferencia de la doctora, no estuve presencialmente porque a lo mejor ella dice, no lo vi, pero como era también en línea, que estaba en línea, y bueno, ella abordaba la cuestión de que no hay un solo feminismo y de que muchas veces la gente que no está al tanto de cómo se da el desarrollo de las ideas, confunde los feminismos o cree que no, cree que hay un solo feminismo y que este es, digamos, que va totalmente en contra de todo, ¿no? Y que es muy radical, quiere destruir. O sea, una idea muy errónea de lo que finalmente es, pues, un feminismo como el que usted abordaba en la conferencia. Si nos puede platicar un poco de eso. Bueno, yo creo que el feminismo, por lo menos el que yo trato de defender, este pensamiento feminista es algo muy radical. Lo que pasa es que quizás suena un poco más, porque lo contamos así, no más para poder compartirlo y dialogar, pero en realidad eso, ¿qué es lo que la operación que me parece que es más profunda, que nos propone el feminismo? Es una pregunta acerca del propio pensar, de cómo hemos pensado el pensamiento, de cómo pensamos. Y ahí la filosofía feminista lo que nos viene a decir es que tenemos que cambiar la manera en la que hemos pensado el pensar. Entonces, eso me parece una pregunta fundamental, una pregunta radical. Es decir, que si la tomamos en serio, nos impone cambiar un montón de cosas de la estructura ética, política, social. Entonces, creo que el feminismo en este sentido, por lo menos el que yo me gusta defender, sí que es un feminismo que quiere cambiarlo todo.
O sea, es un feminismo que es totalmente transformador. Lo que pasa que considero que esa transformación tiene que ser una transformación en común, es decir, que tenemos que construir entre diferentes esa transformación. Pero no es un feminismo que eluda el conflicto. Creo que hay conflictos que tienen que ver con cómo nuestra sociedad ha estructurado el poder y cómo ese poder es repartido y los privilegios que tienen unos grupos sociales, los pocos privilegios que tienen otros grupos sociales, y creo que eso lo tenemos que visibilizar. Hay conflicto, hay antagonismo social, esto es un debate también dentro de la filosofía política, ¿no? ¿Qué tanto podemos eliminar el antagonismo de nuestras reflexiones políticas? Yo creo que hay antagonismos sociales y creo que esos están ahí. Otra cosa es que esos antagonismos son complejos, son móviles, son históricos, son situados, pero creo que hay que cambiarlo todo. Entonces el feminismo, que yo defiendo también, es un feminismo amplio. De hecho, hay muchos feminismos y creo que en las últimas décadas hemos visto, o en los últimos años más bien, hemos visto cómo hay una radicalización del feminismo que yo creo que es buena. Es buena porque nos obliga, creo que necesitamos que nos empujen un poco, ¿no? Para a veces como una especie de sacudida para que pensemos, ¿no? Y porque a veces si no nos quedamos en el lugar más cómodo. Sí, creo que ese es el punto. Muchas veces se ve como algo malo, que surjan, o sea, obviamente, y usted lo abordaba en su conferencia, tenemos una historia muy rígida de la filosofía, rígida en contraposición a lo vulnerable, y muchas veces, se rechazan las ideas o las corrientes nuevas de pensamiento, como en este caso es el feminismo, y automáticamente se ve como algo malo, o sea, como si nos puede hacer mal a la estructura que ya existe, hay un total rechazo por parte de la gente que piensa muy tradicionalmente. Y más bien eso me refería, como que se tiene miedo de que crezcan este tipo de pensamientos alternos que en realidad pues son más absolutos, no solo para las mujeres, sino en general, como usted lo menciona, está tratando de dar una igualdad, Claro, es que el feminismo toca cuestiones muy profundas, ¿no? claro. Cuestiones, claro, los roles de género no son solamente roles, ¿no? Cuando se dice es que solo el género se construye, sí, pero ¿cómo se construye? O sea, hay una estructuración de nuestra propia subjetividad y de nuestra psique en este sistema binario de género, lo masculino y lo femenino. Entonces, claro, cuando vienen grupos sociales a decirnos, oye, tú, esa estructura no está bien, tenemos que acabar con ella. Claro, de algún modo lo que te están diciendo es, tienes que transformar lo que eres. Claro, ¿quién quiere transformar lo que es? ¿No? En general, casi nadie, ¿no? ¿Verdad? Le hace gracia. Entonces, es algo muy profundo lo que se toca, porque se toca esa estructura psíquica profunda, se toca lo simbólico y se toca también un orden económico. O sea, eso lo comentaba ayer, ¿no? En la charla también, pero hay una organización de la producción y la reproducción de la vida, de cómo se reproduce la vida cotidianamente, de quién cuida la vida cotidianamente, y todo eso está organizado según el género. Son las mujeres las que supuestamente por amor, por naturaleza, se deben encargar del trabajo de cuidados y reproductivo de manera gratis. Y son los hombres los que tienen que salir a los centros de trabajo a conseguir el pan, o donde sea, trabajos informales, a conseguir el pan para llevarlo a casa. Eso es una organización económica que es la base del capitalismo. Entonces, cuando hacemos una impugnación desde el feminismo, lo que estamos tocando es el corazón de la producción económica. Entonces, por eso hay tanto enojo también, porque estamos cuestionando todo un sistema social, político, psíquico, simbólico. Entonces, por eso decía que es un feminismo que viene a cambiarlo todo. Sí, y bueno, también mencionaba que justamente el capitalismo es una cosa que no tiene lógica o que es irracional en el sentido de que pues aparentemente es para nosotros, pero en realidad va en contra de la vida. O sea, ellos no están, bueno, el sistema capitalista no está para favorecer la vida. Totalmente, totalmente. Lo que produce es esa intensificación entre el conflicto entre el capital y la vida. Es una contradicción, como bien acabas de señalar, ¿no? Porque por una parte el capital necesita del cuidado de la vida, de los alimentos, de los seres humanos, ¿verdad? Y al mismo tiempo construye un sistema que amenaza a la vida y la pone en peligro constantemente. Entonces, parece que no tiene sentido, efectivamente, pero se nutre de esa contradicción, ¿no? Se intensifica el conflicto entre el capital y la vida y ahí es donde se aumenta también la condición de vulnerabilidad. Porque cuanto menos se reconocen las condiciones que hacen posible la vida, esas condiciones de agua, de cobijo, de alimentos, de cuidado, pues somos más vulnerables, ¿no? Claro, y usted mencionaba, o sea,
incluso el papel de la mujer se ha hecho como algo que no forme parte valiosa de este sistema para que no tenga precisamente ese valor de juego, el valor de cambio Claro. dentro del capitalismo, ¿no? Claro, bueno, es que pensemos, yo lo decía yo, no tengo ahora aquí los números, ¿no? Pero las encuestas que hay de los usos del tiempo y de también el dinero que costaría remunerar el trabajo de cuidados y reproductivo de las mujeres, a lo que apuntan esas encuestas es que es impagable. Es decir, que si la sociedad tuviese que pagar los estados, las empresas, ¿no? Tuviesen que pagar lo que cuesta hacer ese trabajo cotidiano de cuidados y de mantenimiento de servicios domésticos, de trabajo doméstico, todo eso, de cuidado de ancianos, ¿no? De gestión también, de la planificación de la vida diaria, sería impagable. Evidentemente, claro, eso sería muy poco rentable. Entonces, es mejor construir un sistema en el que hacemos que se crea, ¿no? Que es un trabajo que se hace por amor, que se hace porque las mujeres son muy afectivas, porque las mujeres naturalmente están hechas para hacer eso, para no pagarlo, ¿no? Entonces tienes un trabajo que está gratis, que se hace gratis o que es muy mal pagado, como sucede con el empleo de hogar, ¿no? Que hay unos sueldos y unas condiciones laborales casi de semiesclavitud, ¿no? Donde no hay derechos laborales. Entonces construyes todo eso para poder garantizar que tienes trabajadores que vayan a las oficinas, que vayan a las fábricas, que vayan a los centros de trabajo bien aseados, que estén bien comidos, ¿verdad? Que estén alimentados, que hayan crecido y que puedan producir para el capital, ¿no? Sí. Entonces, todo es un conjunto del mismo sistema, ¿no? Que tiene diferentes facetas que se entrelazan entre sí. Pues qué paradójico que las actividades más propias, más humanas, sean las más menospreciadas en el sistema actual. Y creo que eso va, bueno, a ver si podemos platicar, nos da un poquito de tiempo para platicar, llegar a la vulnerabilidad, porque una de las propuestas era repensar el concepto, o sea, lo humano. ¿Verdad? Y me parece muy interesante que esta idea de la vulnerabilidad no solo es un cambio en el modo fáctico de nuestro actuar, de cómo lo vemos en la sociedad, sino que se trata de un cambio ontológico, o sea, revalorizar lo humano, entendiendo lo vulnerable como una parte ontológica de nuestra identidad. Eso es algo que abordaba en la ponencia. Y no sé si nos podría explicar un poquito cómo entender la vulnerabilidad desde esta parte, desde este sentido. Sí. Bueno, hay también esta idea de la vulnerabilidad, desde la filosofía hay toda una crítica a la construcción del sujeto, de la modernidad, por una parte, pero diría también que hay una crítica a la propia interpretación que del ser se ha hecho pues, de la metafísica de Occidente, ¿no? Un ser que se ha construido a partir de la identidad, no de la diferencia, que se ha construido desde la unidad y no desde la contradicción, que se ha construido como presencia y no como ausencia. Es decir, ahí hay todo un, digamos, debate metafísico que es muy interesante acerca de cómo se ha ido construyendo esa metafísica propia de Occidente que se hace hegemónica y que posteriormente en la modernidad va a dar lugar a esta ontología del individuo, ¿no? Que usted llamaba, bueno, lo menciona una de las autoras que trabaja el archivo, filosófico patriarcal. claro. Ajá, sí, eso es una idea. Adriana Cabarero, una filósofa italiana, menciona esta idea del archivo filosófico patriarcal, ¿no? Y yo desde mi perspectiva señalaba justamente que creo que esta revisión del archivo filosófico patriarcal es muy interesante porque nos lleva a volver a repensar toda esta historia de la metafísica, pero también a reconocer e identificar todos los gestos, los estilos, las maneras de enunciar, los lenguajes que siguen reproduciendo todo eso, ¿no? Y entonces, frente a eso aparece una crítica, ¿no? A esta ontología del individuo, a esta metafísica de la presencia o de la sustancia, que lo que viene a decirnos es, cuidado, porque hemos construido una noción del individuo que está basada en la razón, que está basada en la soberanía del sujeto, que está basada en la creencia también de que el sujeto es una unidad en sí misma y que además, sobre todo, el sujeto mantiene una separación o una distancia con el mundo que le rodea, ¿no? Como si pudiésemos no ser afectados por ese mundo que nos rodea. Claro. Entonces, la vulnerabilidad vuelve a repensar sobre esto. Ahí hay una discusión con Kant, también muy interesante, ¿no? En relación a ese sujeto moral autónomo que realmente alcanza su, vamos a decir, máximo valor justamente cuando es capaz de desprenderse de todas las dependencias que pueden sabotearlo y
se permite conquistar la autonomía, ¿no? Finalmente, darse a sí mismo una ley moral es ser capaz de que lo particular, que lo sensible, de algún modo no nos moleste. La vulnerabilidad vuelve a decirnos, bueno, cuidado, porque quizá eso que pretendía Kant no es posible. Pero no solo porque haya un individuo que se desestabiliza en algún momento, sino porque desde el inicio, y esto es más de la filosofía contemporánea actual, ¿no? Judith Butler, por ejemplo, ha hablado mucho de esto, cómo desde el inicio ese sujeto es ya dependiente. Es decir, que nuestras propias estructuras subjetivas son ya dependientes de ese mundo en el que estamos insertas e insertos, ¿no? Entonces Kant aquí, claro, se pondría de los nervios, ¿no? Porque ese sujeto autónomo, esa posibilidad de tener ese individuo que se da la ley moral a sí mismo, queda completamente pues por el piso, ¿no? Por decirlo así claramente. Sí, y es que al parecer pues ha habido una malinterpretación o se ha restringido mucho el alcance de los conceptos como lo que es pues eso, la vulnerabilidad. Y por otra parte, podría ser que también el de la rigidez de la autonomía esté Ajá. sobrevalorado, o sea, esté sobreentendiendo algo que realmente ya ni siquiera es tan malo. O sea, A mí me gustaba, y de hecho en la conferencia hablaba, ¿no? De esta figura del militar, que es algo que Judith Butler también retoma en algún momento, porque me parece que ahí hay un vínculo entre esa idea kantiana del sujeto recto, del sujeto moral y autónomo, ¿no? Y esta figura también más humanizada, ¿no? Del militar, que es el que porta su arma, ¿verdad? Y el que de algún modo se muestra invulnerable ante el mundo, ¿no? Es porque solamente actúa cuando tiene que actuar. Además, ¿no? Se pone frente con todo su armazón, ¿no? Y toda su vestimenta y pues se pone frente, ¿no? A los sujetos que inmediatamente quedan vulnerables ante ese sujeto. Entonces, esa figura del militar que encarna la rectitud, ¿no? Absoluta y que, claro, es un productor de violencia también, ¿no? Y hay un paso también que probablemente evidentemente, Kant no estaba ni mucho menos tematizando ni teniendo en cuenta, pero la pregunta queda abierta, ¿no? Ese sujeto de la rectitud, en sus vínculos también con la masculinidad hegemónica, ¿tiene vínculos también con la violencia contemporánea? Yo diría que sí. Pues es. eso es muy interesante porque pues es un punto de vista que no se aborda, que en las escuelas tradicionalmente, incluso en los posgrados, no digo que todos, pero precisamente por eso hay posgrados que ya están señalando estas cuestiones, pero en términos generales es algo que no se suele abordar. Y la verdad es que está muy interesante, esto da para muchísimo, es que aparte más de interesante, pues algo que es muy necesario y que es algo que rara vez se toca, al menos en, como digo, en ciertos sectores. Este, Nos encantaría seguir platicando. Por cuestiones de tiempo, vamos a pasar a hacer las dinámicas clásicas que tenemos aquí en nuestro programa. La primera de ellas le pusimos, aparte de un mejor nombre, y yo no se lo puse, le pusieron mis compañeros, es cierto, entre todos. Se llama el dilema y es la exposición de, más que un dilema, pues es una pregunta que lleva un poco a la paradoja, sea una cuestión un poco cerrada, pero la idea es que usted nos diga con su punto de vista cuál podría ser una posible solución. Entonces aquí la pregunta que planteamos para esto es, ¿de qué sirve redefinir lo humano si un sector de la sociedad no solo está reacio a cambiar la ontología tradicional, sino que ni siquiera se presta al diálogo igualitario? Ajá. Yo creo que los cambios nunca han venido de los sectores mayoritarios de la sociedad. Los cambios más importantes siempre empiezan en algunos lugares minoritarios, ¿no? Entonces, creo que son esas comunidades que muchas veces empiezan en lo chiquito, que son capaces de conectarse con otras y con otros, que son capaces de propiciar cambios que van en contra del sentido común. Entonces, a lo mejor la gente no quiere, ¿verdad? Porque parece algo totalmente impensable, pero hay que seguir insistiendo desde esos lugares más minoritarios. Sí, sí, pues como usted decía, esto es algo que estamos muy reacios todavía, Ajá, una gran parte de la sociedad. sí. Y bueno, usted también en su conferencia, su ponente, pues proponía tres tópicos para poder llevar a cabo esta pues, radicalización Ujú, de, de lo humano, una nueva definición de lo humano. ujú. Entonces ya en una forma muy concreta, ¿cuál sería la forma en la que podríamos ya actuar como tal en ello? Uy, bueno, a mí desde la filosofía no me gusta dar recetas, ¿no? O sea, no tengo la respuesta clara. Lo que sí creo es que no hay que dejar de hacer. O sea, lo que yo diría
es que sigamos pensando, pero pensando críticamente, no pensando simplemente de manera cómoda con nuestros textos y tal, que nos manchemos las manos, que sigamos la filosofía viva, ¿no? Que la pongamos en práctica. Entonces diría que por ahí, pensar críticamente, incomodarnos, sospechar y seguir aliándonos entre todas las personas que podamos, ¿no? Las comunidades, por ejemplo, de jóvenes, estudiantes, son muy importantes. Entonces, que sigan ahí irrumpiendo y que sigan haciendo cosas y levantando la voz. Pues muchísimas gracias, doctora. La verdad es que fue sumamente ilustrativa esta charla, se nos pasó rapidísimo. Sí, Este, pues le agradecemos que nos haya dado un poquito de su tiempo, ya que entendemos que vino a dar la ponencia magistral y pues realmente es como una estancia medio express que tiene aquí en sí. Zacatecas. Pero pues estamos muy agradecidos de que se haya tomado el tiempo. Esperamos que se haya sentido cómoda en esta entrevista y pues le agradecemos mucho. No, muchísimas gracias a vosotros, vosotras, por el espacio y bueno, pues encantada y pues cuando quieran. Claro, igualmente, el placer es nuestro. Y bueno, como ya es costumbre, cuando estamos fuera del estudio, pues regresamos cámaras y micrófonos. Muchas gracias.